Buenas noches. Céntrame un poco. Agradezco que haya gente interesada por estas cosas. ¿Qué? ¿Quién es este? Sí. Kiseken, Isiria, Yusui Irantoku, Buso, Fui, Dosin, Amarí, María Jesús, Muchi, Árbol, Sosin, Chigue, María del Carmen, Suso, Tonino, Julián, Arquímedes, Salomé, Esin, Sinkai y otro que todavía no he puesto el nombre. 25, cuento yo. Julián, Salomé, Árbol, María Jesús, Tonino, Buso, Sosin, Esin, Sinkai, Kiseken, Yusui Dantoku, Sigue y María del Carmen, Gaso. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario, es el momento. Julieta es lo que no había puesto el nombre. Bueno, pues empezamos entonces. Uy, se ha quedado fuera. Ahora vengo. Ya anda. ¿Dónde vas? Sí. Lisa y Gen. Pues algún comentario sobre los votos de los refugiados. Pueden olvidarse de sí mismos, pero no de sus votos. Buda, Dharma, Sangha. Decimos para ser guiados hacia una vida perfecta, entre comillas, voy a la Sangha. Podamos vivir con armonía, más allá de los apegos egoístas. Pero para eso hay que atender la práctica. Hay que asistir a las charlas, hay que leer y hay que practicar en la vida cotidiana, llevar el zazen a cada acción. Repito una vez más, el zen es algo pasa, ¿no? Que es de las tormentas. Okay. No sé. Decía que el que busca al Buda suele ser intransigente
poco dado a los intercambios, pactos, diplomacias, adaptaciones y demás pasteleos. La intolerancia hacia el mundo y su propio ego son características que algunos llaman antivalores, no tienen nada que ver con eso, que aumentan la inadaptación, es decir, el que busca a Buda es un inadaptado al mundo y a su propio ego. No está conforme, está inquieto. El sufrimiento aboca al despertar. Esa insatisfacción aboca al despertar. Es por lo que no se puede decir que no sean otra cosa que idealistas frustrados en principio. Otro día hablaré de otros perfiles relacionados con el hastío, el exceso de poder. Pero lo común es la inadaptación, la insatisfacción. ¿Alguna cosa? A partir de los 40, los 45, 50 o más años, esta propia naturaleza se manifiesta como no sé seguir, y seguir así, como hasta ahora, es una insatisfacción continua. Pero no sé seguir, tengo que buscar un camino que me enseñe a seguir. Ningún comentario. Bueno, sobre el significado. Una cosa es comprender intelectualmente. La mayoría de estos comentarios son respuestas a emails que me enviáis con dudas, con preguntas, etc. Así que una cosa es comprender intelectualmente la ausencia de todo significado, otra cosa es aceptarlo y otra radicalmente distinta es realizarlo. Así que comprenderlo, aceptarlo o realizarlo son enfoques distintos de mayor o menor permeabilidad. Y esa realización, como siempre, ocurre en momentos concretos de la práctica, momentos cotidianos, rutinarios, ordinarios, que nadie se crea que hay que hacer grandes cosas. Observemos que en cualquier acción y solo en la acción, en la pura acción, no aparecen significados. Y por el contrario, desaparecen las apreciaciones y discursos mentales. Caigamos en la cuenta de eso. En plena acción no hay pensamiento. En ciertos niveles de conciencia, continúo esto con cambios perceptivos. En ciertos niveles de conciencia, la capacidad de aprendizaje puede multiplicarse. Se dice que cuando se pierde un sentido, los demás se multiplican, según investigaciones recientes, hasta 200 veces. Yo pregunto, cuando se aísla el ego o al ego, uno de los sentidos, según el budismo zen, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay algo que se incrementa, que crece, que se abre? Pues no tenéis más que los que venís a las sesines recordar que se disfruta mucho más comiendo, por ejemplo,
que cualquier ruido sobresalta, que la sensualidad en general aumenta. Sensualidad general, sentidos. Y aumenta también la energía general en los siguientes días, siendo frecuente que se canalice a través del sexo. Está muy bien en ciertos... ¿Se fue otra vez? En ciertos momentos, pero alguna vez hay que, no diré yo reprimirlo, sino no especializarse en el uso de por ese canal de la energía. Y observemos qué es lo que ocurre si la energía generada en las sesines se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Así que cuando nos fumamos un porro, pues tenemos el mismo aumento de las sensaciones, de las sensibilidades, la comida, etc. Y tiene una explicación neurobiológica. O sea, los centros estimulados por los cannabinoides son los mismos que los estimulados en las sesines. ¿Alguna cosa? Sí, ha entrado T y Kusu. Kusu gaso d'airó, un gaso la sangre. Total. Consin ha entrado también. Total. 29. En resumen, Y Sabo también. y repitiendo, la estimulación en las sesines de los sentidos, de los 6 sentidos, mente incluida, apertura de la mente, estimula los mismos centros que los cannabinoides, que la marihuana y otros. ¿Eso qué significa? Que la gente que practica habitualmente el Zen tiene aumentado el nivel de estimulación de los centros de placer y de las neurohormonas del placer de las que ya hemos hablado en otras ocasiones. Sin que esto sea extraordinario, continúa siendo natural. Es decir, se trata de un bienestar que es el mismo del que disfrutan y saborean los animales, que a menos que estén enfermos, se encuentran bien, se encuentran a gusto, diríamos. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. La mirada interna. Entendemos por esto la atención concentrada hacia el interior, siendo el interior el cuidado por la disponibilidad, la precisión, la continuidad en la acción ajustada al camino, sin distracciones.
Eso es la mirada interna, o algo así. De ahí la mirada baja en el zazen, en los sutras, en las reuniones posteriores, al zazen, en el samu, etc. Las miradas pueden ser, no se trata de un aislamiento, las miradas pueden ser fugaces, de movimientos de los ojos, pero no de fisgoneo con toda la cabezona o todo el cuerpo. Los ojos se convierten en oídos, los oídos en ojos, y así sucesivamente, sin establecerse diferencias entre los sentidos. Con la experiencia, la mirada interna se unifica con el maestro interior, del que hablan algunos alemanes. Un tipo de pensamientos o de intuición natural que llamamos esin, por la que se vuelve al camino ante cualquier desviación. Es una etapa en la que el pensamiento automático y otras modalidades innecesarias en muchos momentos se entregan liberados a la percepción directa de la realidad, es decir, a ver las cosas tal y como son, en su talidad, en su realidad. Cosa tampoco extraordinaria ni sobrenatural. ¿Alguna cosa? Sabo gas. Sobre evolución. La genética actual descubre el ADN característico de cada especie y las mezclas de los sexos, es decir, de los ADN de ambos sexos, se funden, pudiendo producirse combinaciones, mutaciones y errores, por lo que los hijos son distintos. Esto, que se va descubriendo recientemente, confirma, refuerza las teorías de Darwin. De manera que los asuntos de fe religiosa, las creencias, no son discutibles por absurdas que resulten a la racionalidad, al empirismo de lo real. Empirismo es el abordaje por los sentidos, el abordaje que hace la investigación científica, que no se basa en creencias. Este proceso de la evolución en Estados Unidos, tal y como lo entendía Darwin, ahora reforzada cada vez más, consiste en la selección y la herencia de las especies mejor dotadas para la supervivencia competitiva. La teoría del diseño inteligente, que sería otra cosa, es atribuida a algún dios ex novo, que se dice, es decir, porque sí. Como se ve, una tesis científica, biológica, material, natural,
no está en el mismo campo que cualquier teoría sobrenatural, religiosa o dogmática. En ciencia no hay nada absoluto. Todo es provisional y es el motivo por el cual evoluciona. En resumen, el quítate tú para ponerme yo, y si no te quitas ya te quitaré yo, es lo que hemos hecho y venimos haciendo entre humanos, además con los bosques, con las especies animales, etc. Tratemos de comprenderlo. Con esto insisto un poco en algún comentario hecho días pasados. Intentando comprenderlo, vemos que la gente lucha por la supervivencia. Es decir, los humanos somos como cualquier plaga desarrollada en exceso, como por ejemplo la langosta, esos saltamontes que arrasan con todo lo verde, los ratones, los lemmings en el norte, los conejos en Australia, etc. Una superpoblación es explicación suficiente para explicarnos una enorme competitividad por la supervivencia. No solo el vale todo, es decir, las antiguas normas morales han sido arrasadas en una gran proporción por invalidez, y los humanos con mucha habilidad han ido descubriendo que somos sensibles a la posesión de objetos inútiles con los cuales también podemos competir en comodidad, en superioridad de cualquier tipo. Por lo tanto, en la época, pues desde hará 300 o 400 o 500 años, en la que el comercio se afianza, no solamente el trueque, el cambiar unas cosas por otras, que había venido funcionando hasta el momento, se trastoca también y evoluciona hacia la compraventa, es decir, se inventan nuevos valores del dinero, que antes era el oro, y pues desde hace 800 años por lo menos, el papel, los compromisos escritos, los pagarés atribuidos precisamente a los templarios, que tenían oficinas por todo el mundo, grandes riquezas, y que por algo pues los papas acabaron con ellos con la ayuda de los poderes reinantes. De manera que la fabricación de multitud de objetos innecesarios levanta la economía. Es por lo que en los días actuales se confía en que la crisis económica vaya desapareciendo en la medida que aumenta el consumo.
¿Consumo de qué? Pues de materias fundamentales, de la alimentación, el calzado, etc. Y de las completamente innecesarias. Es decir, el dinero que se guarda, los que más tienen, se airee, el dinero negro se blanquee, los negocios ocultos salgan a la luz, vuelvan los dineros de los paraísos fiscales, etcétera, porque aumentan los negocios, y unas cosas tiran de otras. Y en su 80% son espejuelos, es decir, especulaciones de lo superfluo. Pero yo buscaba una justificación, y es que ante la superpoblación reinante, es decir, en 200 años se ha triplicado la población mundial, y encima, en muchos países, la gente pueblerina, la gente del campo, por diversos motivos, entre otros porque era imposible sobrevivir con los precios de los productos primarios, es decir, produciéndose cada vez menos en los campos. Pensemos que en Estados Unidos hace un siglo el 80% vivía en los campos, eran productores de alimentos, y hoy es el 5%. Y semejantes estadísticas pues deben extenderse por todo el mundo. En resumen, no hay gente que pueda sostener valores, apreciaciones, juicios sobre la importancia de las relaciones solidarias, por ejemplo, en el campo. Entonces, los nuevos valores tienen que cambiar, las nuevas valoraciones, en función de las dificultades de la supervivencia. A mayor sobrepoblación, mayores problemas, dejémoslo ahí. Y es el motivo por el que en una de estas introducciones a los libros de Zen Online, pues escribía sobre la utopía de la vuelta a las poblaciones pequeñas, a la recuperación del campo. Pero esta utopía la podemos realizar ya. Es realizable con la práctica del Zen, cada uno consigo mismo, y sobre todo en la Sangha, en el grupo, siguiendo esos votos que antes recordaba. Poder vivir una vida al menos distinta, una buena manera de vivir, una equilibrada manera de vivir, en armonía. El otro día os daba la noticia de la dedicación de este complejo a la continuidad de la Sangha. Vuelvo a recordar el motivo de estas palabras. El aumento de población significa una competencia cada vez más difícil de distinguir en cuestión de valores con las bandas
de extorsión. Cada vez se parecen más, sobre esto se ha escrito mucho, los métodos que utilizan los gobiernos y los que utilizan estas bandas. Solo que unos dicen que a favor de la ley por razones de Estado y otros por sus propios egoísmos. Pero no sabemos distinguir muy bien unos egoísmos de otros. Lo más importante me parece afirmarnos en la práctica como manera de vivir sin tener que esperar a los cambios ambientales. Como decía ese filósofo español, nombrado varias veces, pero no comentado en este sentido, que lo digo, Ortega y Gasset, decía, si no te gustan las cosas, cámbialas, pero esto que voy a decir, nunca lo oí decir, lo tuve que leer. Y si no puedes, cámbiate tú. En fin, un respeto un homenaje a su memoria, al menos en el momento en que hizo esa frase. Que nadie se ha encargado de ilustrar, de continuar, que yo conozca, diciendo, y el medio para el cambio es tal o cual o cual o cual. El que nosotros proponemos es el budismo zen. Qué largo ha sido esto. Así que, aspecto comprensivo y solución, propuesta y solución. Suso, escritor. ¿Por qué no son atacables desde el empirismo las creencias religiosas que son absurdas? Pues tú lo dices porque son absurdas, son inatacables con la racionalidad. Esa es la famosa discusión, absurda discusión, sobre el sexo de los ángeles. ¿Eh? Vamos a discutir de eso. ¿O quién va a discutir sobre eso? Absurdo. No hay por dónde cogerlo. ¿Algo más? ¿Está María Jesús? Creo que sí. ¿Cuántos hay? 20. Ahora 30. Sí, está mal. ¿No me decís nada? ¿No contáis nada? Mira que sigo, ¿eh? ¿A ti te interesa esto? Sí. Vamos a ver. Trato de relacionar unos comentarios con otros y en este caso, pues comentaré algo sobre los ciclos de renovación. En el pasado reciente, quiero decir, hace unos días, comentaba algo sobre las consecuencias de la superpoblación que acabo de recomendar del mundo humano y las necesidades de supervivencia como el resultado, bla, 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 bla.
El hecho es que los riesgos laborales han disminuido en comparación con hace 300 años. La medicina ha progresado, es decir, el tiempo de supervivencia aumenta desde los 40, 50 años, que se consideraba ya ancianidad, ¿no? A los 60, a los 70 y hasta los 80 hoy día. Estos y otros factores multiplican, como dije, por 3 la población. Pero resulta que entre los animales y los vegetales ocurre algo semejante. Las plagas, como la nuestra, la humana, están condicionadas por las buenas cosechas, las malas cosechas, la influencia del sol, de la luna, las tormentas solares, el frío, el calor. Así, las plagas de insectos, lemmings, conejos que nombraba, entre otros, repiten ciclos de 11 años, demostradas. El Sol influye sobre todo en el electromagnetismo de la Tierra y por tanto sobre el crecimiento de las plantas, provocando la muerte al faltar plantas de conejos, liebres y de todos los que dependen de ellos, de todos sus depredadores, mamíferos o aves, águilas, linces, en fin, todos los pequeños vivérridos, ¿no? Las comadrejas, los córvidos. Y en estas condiciones de debilitamiento es cuando se establecen las enfermedades, los fuegos, la caza, los venenos, que vienen a multiplicar la destrucción del medio, de las cadenas ecológicas. Veremos qué pasa con los transgénicos, qué hecatombes se pueden producir. Y yo pregunto, ¿tiene esto alguna semejanza con los ciclos de renovación de la mente en los humanos? Es decir, vemos los ciclos de destrucción y renacimiento, reorganización de las plantas, de los animales. Y como tales ciclos podemos suponer que la mente, que el cuerpo desde luego sí, pues sabemos que sí, pero que la mente tenga ciclos semejantes. Cuando somos atacados por varios factores a la vez, las crisis provocadas abren la puerta al crecimiento del espíritu. Cuando las bases de la seguridad anterior se tambalean o se derrumban, se abre la puerta a los cambios. ¿Por qué afirmar esto? Pues porque cada uno tiene en su mano repasar si está en una situación de cambio, si está orientado hacia los instrumentos del cambio, si está dispuesto, disponible, si va más allá de sus miedos, de sus prejuicios, etc.
¿Algún comentario o pregunta? Como veis, trato de establecer una mirada general al mundo, de manera que esa inadaptación que nos caracteriza a los practicantes del budismo zen la adquieran más personas y la sepan interpretar como algo que no es temible, rechazar al mundo como agrupación de egos y rechazar el propio ego. ¿Hay alguna cosa? Es decir, abrir la percepción mental y animar a la práctica para que continúe ese ensanchamiento de las percepciones. Pues si no comentáis nada, terminaré con el asunto de lo personal. Hablar de lo personal es semejante, es equivalente, si no idéntico, a decir lo egótico, lo egocéntrico, es decir, ego estructurado para percibir una realidad articulada desde su propia articulación semejante a la exterior, enfocada al logro de beneficios, a conseguir objetivos. La práctica del Zen promueve precisamente el desapego de lo egótico y lo llamaremos de la práctica de lo impersonal, es decir, la práctica de la imparcialidad, más allá del dualismo de bueno o malo, para mí y para ti, mejor para mí que para ti, etc. Con lo que funciona nuestro cerebro superficial. Ya sabéis, dualismo, los opuestos, conflicto, oposición, lucha. Es decir, yendo a lo concreto, que se trata de no continuar contando a los amigos nuestros problemas, ni criticar a los parientes, ni hacer juicios, ni dar consejos. ¿Cómo vamos a solucionar nuestros problemas hablando de ellos con otros? Esto nunca ha sucedido. Nunca demos caso a nadie. Es que no sabemos cuál es la causa del sufrimiento. Es que no nos hemos enterado de que la causa es el apego a nuestras costumbres, el apego a los motivos, las dependencias, los prejuicios de nuestro propio ego. Y cuando Buda explicaba esto, también decía, también en sus 4 nobles verdades, que si suprimimos la causa, desaparece el efecto. Así que se trataría de practicar la impersonalidad, evitar estimular esa corteza cerebral
de carácter egocéntrico, corteza, lo superficial, lo último adquirido, nuestra historia personal, la historia de nuestro personaje que nos hemos creído. Se trata de no estimularla, no reforzarla. Y para ello hemos de practicar constantemente el desapego. ¿Y cómo se practica el desapego? Practicando con todas las cosas cotidianas, con las rutinas, con lo que hacemos todos los días a todas las horas y recordando lo que decía al principio. ¿Nos hemos fijado que cuando practicamos no pensamos? ¿Será que no es necesario pensar tanto? ¿Podemos aprender a pensar solo cuando es necesario? ¿Podemos prescindir de esa cinta del pensamiento automática, inconsciente, subconsciente, etcétera, sugerida, condicionada, al fin y al cabo, por las circunstancias, la historia, la cultura, los demás, la calle, la casa, etcétera? ¿Podríamos llegar a ser los que somos en realidad? Es decir, ¿quiénes somos? Budas potenciales, Budas que todavía no han empezado a atender su budeidad. Y eso lo llamamos nuestra propia naturaleza. Podemos llegar o podemos ir poco a poco prescindiendo de la condición humana. No digo olvidándola y convertirnos en ladrillos o en zombis o en estúpidos, engañables. No. Digo convertirnos en los controladores de estos sistemas, en vez de ser controlados por ellos, nada más. Así que la práctica de la impersonalidad. Y como siempre, ya lo he escrito varias veces, impersonal no significa despersonalización, que eso tiene que ver con la pérdida de la identidad, sino con un cambio por el que yo no me creo que mi ego sea yo. Yo no soy mi ego, yo soy otra cosa. ¿Lo puedo descubrir? La imagen que veo en el espejo es la mía, pero no es yo. Pues con el ego ocurre lo mismo. Bueno, y por ello no tengo nada más que comentar, a menos que me ayudéis. ¿Queréis comentar algo de vuestra vida diaria, cotidiana, algún descubrimiento, un momento de lucidez que no me habéis comunicado, que no habéis escrito, que no... Recordemos que el Zen es un camino de maduración, un camino de autonomía, un camino por el que podemos contestar a nuestras propias preguntas. De ahí que los consejos apenas tengan sentido. Cada uno tiene que encontrar las respuestas a sus propias preguntas. Por eso hablo de madurez. De independencia, de autonomía. De lucidez.
¿De qué sirve decir a otro cómo me comportaría yo en sus circunstancias, si no son sus circunstancias? Si tú no eres él, si no sabes qué hay en su mente, no sabes lo que hay en la tuya, porque caemos en tanto engaño, en tanta dependencia y repetimos y repetimos. En fin, ¿no tenéis nada entonces? Sí. Sosin. Esta cada vez nota menos diferencias entre las asesines y la vida cotidiana. Eso, eso. Uchi está. Sí. Julieta. De las razones del para qué ir al asesín, pero tampoco las del por qué no. Ni por la fuerza ni por la astucia. Margarita. No, ese es el camino. ¿Por qué no tirarte al mar? No tienes razones para no tirarte, pero tampoco las tienes para no tirarte. Sago. Hay un dibujo infantil cuyo nombre es Pocoyo. Poco yo. Y la Irene no está, ¿no? No. Bueno, entonces lo dejamos para El viernes. el próximo día, que es viernes.